disuelve acá en el agua, entonces voy a tener fracción molar del agua, ¿no? Y fracción molar del oxígeno. Y acá tendré, pues, vamos a poner oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Y acá el nitrógeno, ¿cuánto sería? Vamos a poner que es aire, fracción molar del nitrógeno, es 0.79, fracción molar del oxígeno es 0.21, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto será? Más o menos, ¿cuánto será esta fracción molar de oxígeno en el agua? Máximo. Se escucha, señor. ¿Cuánto será como máximo? Aquí dice el señor Aguilar. ¿Cuánto será la fracción molar de oxígeno en el agua? ¿Me escucha, Aguilar? Sí, genio, pero no veo bien los números. Recién, No, digo, ¿cuánto será según tu criterio, no? Porque la suma de ambos tiene que ser uno, ¿no? sí, pero ¿qué dice ahí en el recipiente? ¿O no nos dan ninguna información No. extra? Acá no dice nada. Solamente tienes agua, es Ya, fracción molar de agua, fracción molar de oxígeno. ¿Cuánto crees que debe ser? La suma tiene que ser uno, ¿sí? sí, pero si no nos dan. ¿Y la información de arriba nos ha No. dado? Sí, o sea, tú tienes, es el aire. Ah, ya, Este aire, quien se disuelve acá en el agua, básicamente, ¿quién es? El oxígeno. sí, ¿Y qué porcentaje de oxígeno se disuelve en el agua? bueno, eso 10%, 20%, 30%. no sabría decirlo porque no tengo ni una tabla, nada. Si no, No, debe ser. porque, ya, ok. Profesor, Es debe ser menor al 1%. menor al 1%, ok, ya. Menor, o sea, digamos 0.01, menor. Ya, correcto. ¿Quién opina eso? Cargos. Claro, muy bien, Carguas. ¿Qué dice Allen Paredes? ¿Está de acuerdo con su compañero Carguas? Dice que es menor a más o menos así, 0.1. ¿Por qué, profesor? No, le estoy preguntando, ¿está de acuerdo? Porque su compañero dice que es menor al 1%. Y tu compañero tiene razón, sí es menor al 1%. O sea, la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua es mínimo, es bajísimo. ¿Ya? Los gases, cuando se disuelven en el líquido, es bajo, menor al 1%. También depende de la temperatura y la presión. Lógicamente que depende de la temperatura y la presión, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, en las bebidas gaseosas, cuando se disuelve el CO2, también es menor que el 1%. La cantidad es pequeñísima. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo calcular esta cantidad de oxígeno disuelto en el agua, la cantidad de CO2 disuelto en el agua, o otro tipo de componentes, ¿no? Nosotros vamos a tener un componente líquido y hay un componente gas. ¿Cómo se disuelve? ¿En qué cantidad este gas se disuelve en el líquido? Es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces, para eso, primeramente vamos a decir, en la naturaleza hay ejemplos que ilustran la capacidad ¿no? de los líquidos para disolver los gases. Las mezclas gaseosas se pueden separar por la explosión, dice, porque cada gas se disuelve en un líquido en diferentes proporciones, ¿no? Nosotros, básicamente, vamos a decir que la fugacidad del componente I en la fase gaseosa va a ser igual a la fugacidad I en el componente líquido. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros acá
tenemos, como antes dijimos, ¿no? Tenemos acá este gas, vamos a suponer que es agua. Y acá tenemos el gas. Y este gas, que sea nitrógeno y oxígeno. Este está en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces acá tendremos fracción molar del nitrógeno, fracción molar del oxígeno. ¿Cuánto era nitrógeno? 0.79. Esto era 0.21. Acá no sabemos. Entonces, cuando el oxígeno se disuelve en el agua, cuando el oxígeno se disuelve en el agua, está en estado líquido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fracción molar del oxígeno y fracción molar del agua. Entonces, la suma de ambos es igual a 1. Entonces, cuando me dicen acá esta fugacidad, aquí estoy representando, estoy diciendo la fugacidad del oxígeno en la fase gaseosa, gas, aquí es igual a la fugacidad del oxígeno en la fase líquida. ¿Ok? Me estoy refiriendo, porque ¿quién tiene que estar en equilibrio? El oxígeno, porque este oxígeno se va a disolver en el agua. O sea, ¿qué cantidad de este oxígeno está disuelto en el agua? ¿Quedó claro esta relación, cierto? Este es el equilibrio. ¿Ok? Entonces, entendido eso, pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué nos dice? La forma más simple de convertir la ecuación anterior en una expresión útil es aplicar la ley de Raoul, ¿correcto? ¿No? Y esta ecuación, ¿de dónde sale? Esta ecuación sale, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? La ecuación general se obtenía de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes que era la fracción molar del componente I en la fase líquida, coeficiente de fugacidad polar, ¿no? Presión total, ¿no? La fracción molar en la fase líquida, coeficiente de actividad por la presión de saturación del componente I en el estado líquido. Esta era nuestra ecuación general. ¿De quién? De la fugacidad del componente I en la fase gas y esta es la fugacidad del componente I en la fase líquida. Dato. Pero nos dice la forma más simple de convertir la ecuación anterior en una expresión útil es aplicando la ley de Raoul. Entonces, para la ley de Raoul, ¿qué hemos asumido? Que el gas se comporta como gas ideal y el líquido como solución ideal. Entonces, ¿esto qué nos da? La ley de Raoul, que es esto. Entonces, ¿no? Esto usted lo conoce. Nuevamente, ¿qué nos dice acá? No nos dice nada. Entonces, la pregunta que les hago, ¿en qué falla esta ecuación? ¿Por qué falla esta ecuación? Los escucho. A ver, escucho, señores. Ya, no te pregunté. Allen Paredes no me respondió. ¿Se encuentra Allen Paredes? Vamos a dejar en visto. A ver qué dice acá. No, no estoy tomando lista, Allen, estoy preguntando. ¿No? ¿En qué falla esta ecuación? ¿Por qué no podemos aplicar esta ecuación para el equilibrio líquido-gas? Ya, no, pero ya, su audífono no funciona, pero a ver en el chat tu opinión, por favor. Aquí nos dice Cristian Suárez. Sí, profe.
A ver, señor, ¿por qué falla esta ecuación? Porque su compañero Allen dice, se consideran modelos ideales, pues no hay fuerzas intermoleculares que considerar. ¿Usted qué opina? Por la consideración del coeficiente de actividad igual a 1, que sería básicamente para una solución, ya, ¿ok? Porque mayormente los líquidos no son ideales, ¿ya? Ese es otro, porque los líquidos no son ideales, ¿ya? Muy bien. Entonces, las sugerencias del compañero, primero, no existe, dice, no existe fuerzas intermoleculares. Y otra de su opinión es que los líquidos no se pueden considerar como ideales. Aparte, entonces, todo lo que ustedes mencionan está bien, pero el caso más importante es que en esta ecuación, solamente, ¿a quién está considerando? A ver, acá que si tenemos acá, en el ejemplo, no, dijimos acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos oxígeno, ¿no? Nitrógeno, oxígeno. Acá que teníamos, este oxígeno venía acá oxígeno, y este era agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? En la presión parcial, solamente ¿a quién consideramos? Presión parcial ¿de quién? Del oxígeno, fracción molar del oxígeno, presión de saturación del oxígeno en estado líquido. Solamente estamos considerando ¿quién? Digamos así, al soluto. No al líquido, sino al soluto. Solo se está considerando al... Acá, ¿quién es el oxígeno? Es el soluto. ¿Quién es el solvente? El agua. No se considera para nada el solvente. Entonces, si acá no fuese agua, vamos a suponer que sea pues cualquier otro componente, vamos a poner etanol, también va a tener el mismo valor. O sea, esta ecuación, ¿qué me dice? Esta ecuación lo que me está diciendo es, cualquiera sea el soluto, el solvente, disculpen, el valor va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque acá este es presión parcial ¿de quién? Del soluto. ¿Quién es? Presión parcial, ¿no? Fracción molar del soluto. ¿Esto qué es? Del soluto. No considera para nada al solvente. O sea, la misma fracción molar va a ser sea agua, sea etanol, sea benceno, todo lo bueno, cualquiera sea el solvente, esta fracción molar va a ser el mismo. ¿Eso es correcto? No. Esto tiene que cambiar de acuerdo al solvente, señor. Entonces ahí está la falla. ¿Ya? Por eso que no se considera esta ecuación. ¿Correcto? Entonces continuemos. Entonces ahí falló esta ecuación. ¿Por qué falla? Porque solamente considera al soluto. No considera para nada al solvente. Correcto. Solo considera al soluto. Muy bien, Ale. Entonces, una buena aproximación es aplicar, dice la ley de Henry, cuando la solubilidad del soluto es baja, más o menos al 3%, dice acá. Y cuando la temperatura de disolución está por debajo de la temperatura crítica, o sea, cuando la temperatura de disolución está por debajo crítica del disolvente. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar la ley de Henry. Ahí está. ¿No? Aplicado bien. ¿Qué tenemos? Ustedes ya conocen esta ecuación. Este es el coeficiente de fugacidad, fracción molar en la fase de vapor, presión. Esta es la constante Henry. Ahí está de quién. Si fuese oxígeno, sería del oxígeno y del disolvente, y su fracción molar. Esta es una buena aproximación. Ya, y estos valores ya están tabulados. Estos valores
ya están tabulados. Para diferentes solventes, ya están tabulados. ¿No? 1 es el disolvente, 2 es el soluto. Tenemos acá. Fracción molar del soluto, soluto y disolvente, donde 1 es el disolvente. A nuestro caso particular, que estamos viendo acá, ¿no? Era nitrógeno, oxígeno, acá agua, sería coeficiente de fugacidad de ¿quién? Del oxígeno, fracción molar del oxígeno, presión total, ¿no? La constante de Henry de ¿quién? Del oxígeno en el agua, por fracción molar del. Entonces, este valor lo calcula por las ecuaciones de estado que usted conoce. Esto debe ser dato, la presión total también dato, este es dato, y calculamos cuánto oxígeno se disuelve en el agua. Dependiendo de qué, de la presión también, como decía su compañero, va a depender mucho de la presión. ¿Ok? Entonces, como ven, lo que hemos visto anteriormente, aquí también se aplica, ¿no? Los coeficientes de fugacidad y coeficiente de actividad. Continuemos entonces. Esto también tiene sus limitaciones, ¿no? Dice, solamente cuando es por debajo del 3% y la temperatura de disolución está a temperatura crítica, ¿no? Disoluciones por debajo de la temperatura crítica. Si está encima, ya no puedes aplicar. Entonces viene acá. Dice acá. Estimar la solubilidad de un gas en un líquido. Vamos a estimar ya a partir de datos termodinámicos. Vamos a determinar la solubilidad de un gas en un líquido. Entonces dice acá. Dice, consideremos un componente gaseoso de fugacidad F2 disuelto isotérmicamente en un líquido, ¿no? Entonces acá, este gas 2, ya es un gas, se va a disolver en este líquido, que es, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando nosotros dijimos acá, la fugacidad, el componente I en la fase gaseosa, iba a ser igual al componente I en la fase líquida. Entonces, para nuestro caso, es el I va a ser 2, que es el soluto. ¿Ya? Entonces, ambas fugacidades deben ser iguales. Viene acá. Dice, este proceso, dice, este proceso, ¿no? Este gas que está acá, para que se disuelva, se va a dar en 2 etapas. Eso se ve termodinámicamente. No es que se realice así, sino que para nosotros calcular, vamos a hacer un criterio termodinámico. Dice, primero, en la primera etapa, el gas se condensa isotérmicamente a un estado hipotético, ¿no? Este gas, dice acá, primero, este gas, ¿no? Dice, se condensa, se vuelve líquido. ¿Ya? Este gas se condensa, se vuelve líquido. Pasa de gas a líquido. En la segunda etapa, este fluido hipotético, similar a un líquido, se disuelve en el disolvente. Una vez que ya está en el líquido, se disuelve. O sea, que ocurre en 2 etapas. ¿Ok? Entonces acá, visto termodinámicamente, dice que la energía de Gibbs aquí es igual. La energía de Gibbs aquí es igual. Esta es variación de energía de Gibbs en la primera etapa, donde el gas pasa al líquido, y este líquido se disuelve en otro líquido. Acá el proceso de disolución. Primera etapa, segunda etapa. Dice, como el soluto de la disolución están en equilibrio con el gas, entonces, si están en equilibrio, ¿qué ocurre? Si están en equilibrio,
la energía de Gibbs es 0, ¿sí o no? Si el sistema está en equilibrio, energía de Gibbs, 0. Entonces, en la primera etapa, ¿qué ocurre? Ocurre que pasa, ¿no? De gas a líquido, ahí está. Primera etapa. Pasa del estado gaseoso a estado líquido. En la segunda etapa, ¿qué ocurre? El proceso de disolución. RT, logaritmo del coeficiente de actividad por la fracción molar del soluto. Se supone que tengo acá 0 igual a RT, logaritmo de la fugacidad del componente 2 en estado líquido puro, dice puro, entre la fugacidad del componente 2 en estado gaseoso. Debe ser igual más RT, logaritmo del coeficiente de actividad, fracción molar. Igualamos y obtenemos esta ecuación. Entonces, fácilmente, nosotros podemos calcular la fugacidad del componente 2 en estado líquido, la fugacidad del componente 2 en estado líquido y la fugacidad del gas y el coeficiente de actividad. El problema está resuelto. Y así calculamos nosotros la cantidad de gas disuelto en el líquido. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, señores? La fugacidad del líquido, y ustedes saben cómo se calcula, ¿no? La fugacidad del líquido, eso lo hemos visto ya, fugacidad en estado líquido, era igual aquí, la fugacidad de saturación, ¿se acuerdan? ¿No? Exponencial, aquí era volumen, sobre P menos PI de saturación, sobre RT, ¿no? Eso nosotros ya conocíamos, ¿sí? O también teníamos otra expresión que era más conocida. Vamos a borrar esto. A ver si alguien está opinando. Disculpe. Ah, está bien. Era que la fugacidad del componente I en la fase líquida era igual a la presión de saturación ¿no? Por exponencial P menos PI de saturación sobre RT, ¿no? Eso ya ustedes conocían ya. Eso nosotros ya lo hemos visto. Y también cuando esta fugacidad tendía a 1, etcétera, etcétera. Y la fugacidad del gas también ya se conoce. ¿Ok? Entonces, lo único que nos falta ver ahora es lo siguiente. Ver cómo calculamos esta fugacidad del gas. Ya sabemos cómo se calcula, ¿no? La fugacidad del componente de la fugacidad será pues I, ¿no? Por presión total. Bueno, ya está. Ahora, es coeficiente de actividad. Para el coeficiente de actividad, podemos calcularlo por la ecuación de Margules, Van Laar, Wilson, NRT, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tenemos varias maneras de calcular eso. ¿Cierto? Bueno, mete acá. Entonces tenemos, como le decía, varias maneras. Pero, acabo de dejar de compartir esto.
Entonces acá, una manera de determinar el coeficiente de actividad también es aplicar lo que se llama no sé si habrán visto ustedes, las soluciones regulares. ¿Ok? Las soluciones es una manera de determinar la actividad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aplicamos no, esta manera de determinar el coeficiente de actividad se aconseja? ¿Por qué? Porque acá nosotros vemos lo que se llama parámetro de solubilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. RT logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2 es igual al volumen molar del componente 2 en la fase líquida por el parámetro de solubilidad del componente 1, que sería el solvente, menos el parámetro del componente 2, que es el soluto. Todo esto elevado al cuadrado por fracción en volumen al cuadrado. Esta es fracción en volumen, ¿no? Ya, fracción en volumen, que es igual x1 b1 sobre x1 b1 más x2 b2. De igual forma vas a tener fracción en volumen del componente 2, que va a ser x2 b2 sobre x1 b1 más x2 b2. Entonces, d1, que es parámetro de solubilidad, ¿no? Del disolvente. 2 es parámetro de solubilidad del soluto. Esto es volumen molar en estado líquido del soluto. Por favor, en estado líquido del soluto. Esto es la fracción en volumen del disolvente. Fracción en volumen del disolvente. ¿Ok? Entonces, esa es la manera es aconsejable para determinar con mayor exactitud la cantidad de soluto disuelto en el disolvente. Entonces, nuestra fórmula es esta, ¿no? 1 sobre x2, aquí era igual fugacidad líquida. Acá tenemos gaseoso por coeficiente de actividad. Entonces, nuestra ecuación sería 1 sobre x2 va a ser igual la fugacidad del componente 2 en estado líquido, este líquido puro, sobre fugacidad, ya sabemos, esto es del gas, por exponencial, ¿no? Lo que hemos visto. Esta sería nuestra ecuación. A veces utilizando la relación de soluciones regulares. Entonces, todas estas fórmulas, esto de soluciones regulares, ya lo pueden revisar ustedes en el libro de John Praunis. También es John Praunis. El libro de John M.
Sí, eso de soluciones regulares es otra manera de calcular el coeficiente de actividad, ¿no? Así como la ecuación de Wilson, NDR, es otra manera de calcular el coeficiente de actividad. Entonces, en el libro de John Brownis van a ver ustedes las ecuaciones de soluciones regulares, ¿no? Para 2 componentes, 3 componentes, 4 y n componentes. ¿Ok? Entonces, el de John Brownis, el título es termodinámica molecular, ¿no? Del equilibrio de fases. Termodinámica molecular del equilibrio de fases. En este mismo libro, en la página, voy a borrar todo esto, se supone que copiaron. Copiaron, ¿no? Con naranjas. Como nadie dice nada, a ver. Acá. Entonces, en este mismo libro, en el John Brownis, en la página 40, página 494, ya van a encontrar una gráfica, más o menos así. Acá van a tener ustedes una curva, ¿no? Y este valor va a ir de 0.6 a 3. Es T sobre temperatura crítica. Acá es fugacidad del líquido sobre presión crítica. Y acá los valores van de 0.1 a 10. ¿Ok? Y estos valores son para diferentes gases. Por ejemplo, dice metano, nitrógeno, CO2, CO, disculpe, C2H6, oxígeno, argón, CO2, cloro, etc. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué nos dice acá? Nosotros, en la fórmula que teníamos acá 1 sobre x2, aquí era igual a la fugacidad del componente 2 en estado líquido, pero este líquido puro, sobre la fugacidad del componente en estado gaseoso por el coeficiente de actividad. Esa es nuestra fórmula, ¿cierto? Entonces, esta fugacidad del componente 2 estado líquido, podemos calcularlo, ¿no? Se podía calcular por este método. ¿Se acuerdan que le dije primero? Podíamos hacerlo también por esto, ¿no? Igual a la presión de saturación del componente 2 por el coeficiente de actividad del componente 2, pero de saturación, por exponencial, ¿no? Acá era volumen, estado líquido, presión, menos P2 de saturación, sobre RT, esto. Si esta presión de saturación, ¿no? Si la presión 2 de saturación tendía a 0, ¿qué decíamos? Esto iba a ser 1. Se comportaba como gas ideal y calculaba. ¿Se acuerdan? Eso hicimos ya, ¿no? Ahora, la otra manera es utilizando este gráfico. La otra manera es utilizando el gráfico. Entonces, vamos a hacer con otro colorcito. Entonces, dice, la fugacidad del componente 2, líquido puro. Aquí es igual, dice acá, la fugacidad 2 experimental, ¿ya? Eso, ¿de dónde lo sacan? De la gráfica. Esto lo sacan de acá. ¿Ya? Pero dice acá, esto aquí es igual por, ¿ya? Todo esto por exponencial
volumen 2 líquido por P menos 1.033 sobre RT. Donde la presión, esta presión está en bar. ¿Ok? Entonces, vienen acá, tienen su temperatura como datos y su temperatura crítica, tienen su presión crítica, vienen acá, ¿no? Con su temperatura crítica vienen y calculan, ¿no? Suben, ¿no? Por ejemplo, les cae acá a un valor T y vienen acá, calculan esta relación. Tienen su presión crítica, ese es la fugacidad del líquido experimental. ¿Quedó claro? Duda. Entonces, este valor que les salga, no sé, pues puede ser, no sé, vamos a poner 5. Ese 5 lo ponen acá, tienen el volumen molar del líquido, presión, calculan la fugacidad del componente 2 en estado líquido puro. Reemplazan y ya está. ¿Dudas? Profe, haga ejemplo, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo, a ver. Acá mismo. Vamos a borrar esto. Listo. Dice, a ver. Vamos a ver acá. ¿Dónde está acá? De acá, estimar la solubilidad del CO2 en el tolueno. Uy, no quito nada. No se lo he hecho. Presión una atmósfera. Ese es el dato que tiene. Acá, tenemos otros datos. Presión acá, dato CO2. Tolueno. ¿No? Temperatura crítica es 304.1, 590.8, presión crítica, está en bar, 73.8, 41.0, volumen en centímetros cúbicos
sobre mol 55, 107. Parámetros de solubilidad está en calorías sobre centímetro cúbico a la 1/2. 16, que es 8.9. ¿Ya? Entonces acá, el primero, digamos así, es el soluto. El segundo es el solvente. Entonces podemos decir que este es 2 y este es 1. Entonces comencemos apliquemos nuestra ecuación que sabemos, ¿no? Sabemos acá. Entonces me piden estimar, ¿no? O sea, me están diciendo X2 ¿cuánto es? Me piden eso. Entonces ustedes saben que la ecuación es esta, ¿no? 1 sobre X2 aquí es igual a la fugacidad del componente 2 en la fase líquida puro, aquí es igual a la fugacidad del componente de fase gaseosa por exponencial, ¿no? Al cuadrado, todo sobre RT. ¿Ok? Comencemos a trabajar con eso. Este es el ejemplo. Entonces yo como ayuda le voy a decir que la fugacidad del componente 2 en la fase líquida pura, eso es igual a 29,52, 29,52. Eso lo pueden calcular ustedes, ¿ah? Pero ese valor se ha sacado de la gráfica esa de Fraunes. Porque usted para calcular esto necesita ¿qué cosa? A esta temperatura calcular la presión de saturación. ¿De quién? Del oxígeno. ¿Cierto? Calcula la presión de saturación, tranquilamente aplican la ecuación que les dije, ¿no? Puede ser también esta ecuación, ¿no? La fugacidad del líquido iba a ser igual a ¿quién? A la presión de saturación, coeficiente de saturación por exponencial. ¿Se nota o no? ¿O cambia de color? No, no se nota. Póngale un amarillo, creo. Por eso, dale, pues, muchachos. Espera. ¿Cómo era? Aquí estamos. Ya. Fugacidad de 2 líquido puro. Y va a ser igual. Dijimos presión de saturación. El coeficiente de saturación, ¿no? Por exponencial. Era volumen molar. En el P menos P2 de saturación. Sobre RT. Entonces, yo le estoy diciendo que este valor lo he sacado de tablas. Está en barra. Entonces, ustedes lo pueden calcular. Van a tablas, al CO2, a esta temperatura, en la ecuación de Antoine, y calculan la presión de saturación. Si la presión de saturación tiende a 0, dice, este es 1, y calculan todo, porque tienen el volumen molar de líquido, si lo tienen, ¿no? Volumen molar de líquido, eso, ahí está. Tienen todo. A ver, señores, ustedes mismos son.
Ok, no tiene problema. ¿Quién es Dina? Dina Augusto Gómez, ¿ya? Ahí, bueno, y la fugacidad, acá, este es para fugacidad líquido, ¿no? Y para la fugacidad del gas, básicamente hay que tomar aquí y, ¿no? Coeficiente de fugacidad, no hay que confundir con el, no, con el otro término, fugacidad, fugacidad del gas por la presión total. Entonces, en nuestro caso, ay, espérame. En nuestro caso es, acá es el gas, este gas es oxígeno, acá es tolueno, entonces acá vamos a tener oxígeno también. Entonces acá tenemos fracción molar de tolueno. Ahí hemos dicho oxígeno 2, ¿no? Oxígeno 2, tolueno 1. Entonces este es líquido, este es gas. Entonces acá tenemos fracción molar del tolueno, fracción molar del oxígeno. Esto nos pide cuánto es. Entonces acá la fracción molar del oxígeno, chapes, y 2, 1, puro, 100%. Entonces acá 1, 100%. Porque no nos dicen nada. Solamente estimar la solubilidad, no nos dicen que está en el aire, nada. Entonces debe ser puro. ¿Preguntas?
Ingeniero, disculpe, la variante phi de saturación en la parte 2, ¿qué valor toma? Esto tienes que Ajá, calcularlo. Tienes que calcularlo. allá. Entonces, allá es la Tienes que- parte que no, se o sea, calcula, ¿no? por eso como les decía, pues si ustedes utilizan el, el gráfico, ¿no? Si utilizan el gráfico, teníamos esto, ¿no? Si utilizamos el gráfico era Phi2 líquido puro, era un Phi2, ¿no? Phi2 líquido experimental. Este valor sale del gráfico y eso lo multiplicaban ¿a quién? A exponencial ¿de quién? Volumen molar del líquido por presión menos 1.033 sobre RT. ¿Ok? Entonces, este valor que está acá, yo lo he sacado del gráfico, que es esto ya. Y entonces eso tendríamos que hallar en la variante phi. Eso no, ya yo lo calculé. Ahora, ya le estoy dando como dato esto. Pero ¿de dónde lo he Ya. sacado ese valor? Esto es de tabla, ¿no? De tabla. Del gráfico que les dije, ¿no? Y el volumen molar del líquido está acá. Volumen molar del líquido, ¿quién es? 55. 56. La Ajá. presión es una atmósfera. RT, tienes R, tienes temperatura. Ya está. Exponencial sale esto. Eh, y la presión no sería menos presión de saturación, ¿y por qué está menos No, 1,033? no, no, para ahí. Es que hay dos formas de calcular la fugacidad del líquido. Por las tablas, toda esta ecuación es para utilizar este gráfico que inicialmente les di. Ya. Para esto. Ya, esto. Ujú. Puedes calcular Entonces, puedes calcularlo de esta manera, por la manera asterisco, o puedes calcularlo de esta. Hay dos maneras de calcular la fugacidad del líquido. ¿Me entiendes? sí, 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 hay dos formas. Abajo Dos solamente es la formas. presión y arriba se usa presión y presión de saturación, entonces. Claro, así es. Ajá. Ahora, este que está acá, digamos, voy a marcar esto que está acá, es utilizando el gráfico. Este es utilizando, ¿qué cosa? Tienes que calcular la presión de saturación ¿cómo se llama? Con los valores de Antoine y el phi de saturación utilizando las ecuaciones de estado que tú conoces. Y calculas esto. Ya, ¿Ya? ya. Ya yo te he dado ya esto, ya no te preocupes de esto, ya te di esto ya. Sí, Pero entonces si solamente me faltaría encontrar mi presión de saturación 2 y mi variante phi en arriba. ya no, pues, ¿para qué quieres? Ya te estoy dando ya la fugacidad del líquido puro. Ah, ya no es necesario Ya entonces. no es necesario, pues. Ya tienes eso como dato. ¿Ya? Esta fugosidad es de acá. Ujú. Esto. Ya. Ah, ya entonces nos pide el X2, nos está pidiendo ahorita. Claro. Ajá. ¿Cuánto hay que? Tienes que calcular la fugacidad del componente 2 gaseoso, pues Ya. falta eso. Ujú. Ah, ya entendí, ingeniero. Ok. Faltaría F2, cómo calcula la fugacidad del componente 2 en la fase gaseosa. Y el resto, ¿no? Esto, volumen. Todo acá parámetros de solubilidad, todo esto, ¿no? Este phi, ¿qué es? Este es fracción en volumen, no se olviden, ¿ah? Este no es coeficiente de fugacidad, sino que este es fracción en volumen. Esta es fracción en volumen. Y esta fracción en volumen, aquí era igual, dije que era x1, b1 sobre x1, b1 más x2, b2. ¿Ok? Sí, ingeniero. Ok.
Solo faltaría variante F, o sea, tampoco, o sea, tengo que resolver por método numérico, porque las fracciones en el volumen, claro, tienes que hacer una iteración, pues, porque tú tienes que ir, tú no sabes cuánto es X1, ¿no? Asumes un X, tienes que asumir un X1 hasta que concuerde, pues, porque esa es la incógnita. Ah, también tienes que calcular la fugacidad del componente 2. ¿Cuánto es la fugacidad del componente 2? ¿Con qué lo van a calcular? Porque la fugacidad del componente es que es fracción molar, coeficiente de fugacidad, no se olviden, por la presión total. ¿Ah? Pero, ok, pero esa presión P no es la del oxígeno, claro, o sea, es una atmósfera, sí, pues es una atmósfera, sí, claro, sí, es una atmósfera. P es una atmósfera, sí, pero falta el coeficiente de fugacidad. Claro, tiene razón, Allen, tú estás en lo cierto. Como dice su compañero Allen, como la presión, correcto, su compañero ya encontró acá, esto ya lo borramos, para que lo vayan calculando, dice su concepto, su compañero Allen, dice, como la presión, ¿no? Para calcular la fugacidad, ¿no? Esto, para calcular la fugacidad del gas. Entonces dice, I2 es 1, puro. La presión es una atmósfera. Entonces, como la presión tiende a cero, o sea, está tendiendo a cero, es 1, entonces gas ideal, se comporta como gas ideal. Si es gas ideal, entonces, ¿qué tenemos? El coeficiente de fugacidad será igual a 1. Entonces, la fugacidad del gas, ¿a qué va a ser igual? A 1 por 1 por 1. ¿Cierto? Porque la presión es una atmósfera. Y a una atmósfera, el gas se comporta como un gas ideal. Entonces, esta fugacidad y es igual a 1. Si fuese diferente a 1, pues es 5.
fuese 6, fuese 7, fuese 8 atmósferas, ahí sí tenemos que calcular el coeficiente de fugacidad. Pero para este problema no dicen que es, ¿no? Es una atmósfera, pues, ya está, 1. Entonces solamente que es calcular esto. Correcto, Ale. Ahí estamos avanzando. Por ser claro, tiene razón. A no sé quién está, quién me ha... Profesor, disculpe, ¿el X1 de dónde dijo que se tenía? ¿Cuál? El X1. No, X1 más X2 es 1, pues. X1 más X2 va a ser 1. X1 más X2, 1. Pues la idea es calcular X2, esa es tu incógnita. Me refería ahí en la fórmula de pi, de fracción. Acá, no, acá X1 te tienes que asumir, pues, inicialmente, ¿no? ¿Cuánto es X1 inicialmente? Puede ser 0, ya, bueno. O 1, no sé. Porque es iterativo. Porque tú no sabes cuánto es X1. Porque si tú pones acá que este es 1, entonces X2 0, ese es al inicio. Después será P0.9, no sé. Puedes ¿Y esos comenzar. volúmenes, profesor? ¿Cómo? ¿Y esos volúmenes del pi? X1 por B1 sobre... X1, B1. ¿Y el B1 de dónde? Ahí está, volumen 1, ¿qué es? Ahí está el volumen. 1, ¿quién es? 1 es el tolueno, 107. Volumen 2, ¿quién es? El CO2, 55, ahí está. Ah, ok. Porque uno me ha dicho quién es solvente. 2, ¿quién es el soluto? ¿Quedó claro? ¿Y cuándo uno se da cuenta que ya está bien el X1, la iteración? Oye, es que tú tienes que darte un, ¿cómo se llama? Un error, ¿no? ¿A qué error va a ser? En tu iteración. Porque eres una iteración, ¿cierto? Sí. Pues lo que pueden hacer acá, este dato, aquí iteren. Entonces acá, dicen acá. Inicialmente ustedes tienen la presión, que es una atmósfera, la temperatura, que es 25 grados centígrados. Dato. Con esto han determinado la fugacidad del componente de estado líquido, que le dije que era 29,52. Con eso calcularon eso. ¿Cierto? Entonces aquí asumen que X2 es 0. Inicialmente no hay nada. Con eso calculan la fracción en volumen en 1. Y la fracción de volumen en 1, con X2 es 0, va a ser igual a 1. Con eso, ¿qué calculan? Van a calcular el coeficiente de actividad, ¿no? Van a determinar el coeficiente de actividad, ¿no? Y el coeficiente de actividad del componente 2. Se calculan el coeficiente de actividad del componente 2. ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación que ustedes ya conocen, pues, ¿no? Por soluciones regulares. La ecuación con soluciones regulares es esta, ¿no? ¿De acuerdo? Es RT
logaritmo, ¿no? Igual a volumen 2, líquido, parámetro de solubilidad 1, menos parámetro de solubilidad 2, esto al cuadrado, por esto. Calcula. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? Debe salirle más o menos. Ya, vienen acá. Voy a borrar todo esto ya. Ya esto, disculpen, ya lo borré. Calculen con esa ecuación el parámetro de solubilidad. Y después van a ustedes determinar X. Entonces, lo que tienen acá es 1 X sobre fugacidad 2 del gas por coeficiente de actividad, ¿cierto? Una vez que han calculado el coeficiente de actividad, vienen acá y calculan X2, porque tienen esta fugacidad del componente 2 en la fase líquida, ya lo tienen, 29,2. Esta fugacidad 2 en el estado gaseoso es igual a 1, ya lo calcularon. Este coeficiente de actividad lo van a calcular y con eso calculan X. Entonces acá dicen, hacen un, ¿cómo se llama esto? Dicen, el X2 anterior con X2 tiene un error, ¿no? O sea, acá sería delta de X2 es menor que el error que ustedes consideran. Si es verdad, terminó. Si no, otra vez repiten lo mismo. Acá. Depende del error que ustedes tengan, pues. Porque este X, el primer X, va a ser diferente al anterior, ¿cierto? Así. Acá van iterando. No sé si quedó claro. ¿Cuánto les ha salido el coeficiente de actividad 2 cuando X2 es 0 y el, como se llama, fracción en volumen es 1? ¿Calcularon? Acá la pregunta. Si termina bacán, si no, va acá otra vez. ¿Alguien calculó el coeficiente de actividad del componente 2? Calorías sobre centímetro cúbico. Sí, entonces R tiene que estar en pesos 1,987, ¿no? Y ten cuidado que esté en centímetros, ¿ah? Acá también tienen que tener en concordancia. Acá volumen 2 está en centímetros. Si se eliminan, ve. Y eso se eleva todo al cuadrado.
¿Nadie, señores? ¿Cuánto es el coeficiente de fugacidad del componente 2? Cuando x2 es 0 y cuando fracción en volumen es 1. ¿Seguro? Este volumen en cuanto a volumen es 55 de 1, 5. ¿Todos están calculando o no? Señor Carwell, ¿se está calculando? Estoy esperando que su compañero dé la respuesta. Estoy intentando, profesor. ¿Que no tiene calculadora a la mano? ¿Cómo sería? Sería, al primero sería acá, ¿cuánto sería acá? 1.987, 298, logaritmo del coeficiente de actividad, volumen molar del componente 2 que es 55, ¿no? Parámetro de solubilidad componente 1 que es 8.9, menos 6 esto al cuadrado por 1. Y ahí calculen esto, ¿no? A ver. X2 aproximadamente sale eso. ¿Dice? ¿Ha utilizado todas estas ecuaciones? ¿Así? Profesor, ¿no debería ser 6 menos 8.9? 6, a ver, 1 ¿qué es? 1 es, ¿cómo es? Parámetro de solubilidad del componente 1, ¿cuánto es? 8.9, ¿no? Ah, lo cambió ya, ok. Sí. Pero está elevado al cuadrado. Y volumen del componente 2 es 55. Ajá, ok. 2.18, ¿qué más? 18.29. Ok, 2.1829. Aló.
Con este valor va a esta ecuación, y calcule x2. Va a esta ecuación, calcule x2, por favor. Ya, 0.015, ok. 0.015. Ya. Entonces acá, ¿qué tienes? ¿Son x2 es igual que el otro? No. Otra vez, ¿ahora qué haces? Con este x2 de 0.15, calculas nuevamente el coeficiente de actividad al componente 2, ¿no? Y así, comienza a hacer hasta que el x2 no cambie. ¿Me entendió? ¿Ok? Con este x2, otra vez vienes a esta ecuación, calculas el coeficiente de actividad. Con el coeficiente de actividad calculas x y comienzas a comparar y ahí terminas. A ver, es una iteración. Ahí, inicia. Están haciendo la iteración, ¿no? ¿Quedó claro esto, señores? ¿Alguna duda? A ver, ¿quedó claro, Rafael Tafur? Rafael González, Leonardo. Sí, profesor. ¿Quedó claro el ejemplo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, bacán. Ya, señores, entonces el resultado final debe salirles. Vamos a poner acá. Un ratito, voy a borrar todo esto. El resultado final debe salirles. No, x2 debe salirles 0.010035. ¿Ya? Esa es la cantidad de oxígeno disuelto en el torbeno. Ese es por, digamos así, la parte teórica, ¿no? Y la parte experimental, dice que es la parte experimental, sale 0.01013. Este es experimental. Entonces, lo teórico con experimental casi coincide. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este es teóricamente, ¿no? Hemos aplicado nuestros conceptos de termodinámica. Esta es la parte experimental.
Señores, entonces la próxima clase haremos ya los otros equilibrios. Entonces, como están viendo, estamos aplicando los conceptos de fugacidad y coeficientes de actividad. Bien, señores, nos vemos el día lunes. Primero, ¿quién me había dicho que había llegado tarde? Agurto. Ahí. Pues sí, te había hecho presente. No, está falta acá. Ok, ya. Nos vemos, muchachos. A ver, ¿quién está acá? Paredes, paredes. Paredes. Ok, nos vemos, chao, chao. Rodríguez, Nos vemos, profesor. Pues. chao, chao.